Recientemente, en torno a las palabras del Papa reproducidas por el documental Francesco, ¿no?, sobre las uniones o la ley de convivencia civil, comenzaron a surgir lo que se ha convertido en una práctica habitual entre una parte importante de las personas en el mundo, incluyendo muchísimos católicos, que es la de proponer una teoría de la conspiración, ¿no? Rápidamente, el arzobispo Viganò, ¿no?, el que publicó esa carta crítica al Papa en medio de la Jornada Mundial para las Familias en Irlanda, ¿no?, que terminó siendo una bomba, y que se ha convertido, Monseñor Viganò, en una especie de abanderado de los tradicionalistas que está frecuentemente comentando sobre los hechos. Él recientemente propuso una teoría según la cual toda esta controversia sobre las personas homosexuales y el tipo de reconocimiento legal que deberían recibir no ha sido una metida de pata, digamos así, del Departamento de Comunicación, ¿no?, que tenía un pasaje inédito del Papa Francisco y que permitió que le dio acceso a un director ruso judío que es muy conocido y le dio acceso a material que no había sido publicado previamente y que había sido considerado mejor no publicar. Entonces, en este contexto es mucho más simple aceptar la realidad de que lo más probable es que sea una cadena de errores humanos, ¿no?, que tienen que ser aclarados, a que haya propiamente una conspiración. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Esto es una conspiración de todo un lobby homosexual que existe en el Vaticano y en la Iglesia, que está tratando de, entre comillas, homosexualizar a la Iglesia y que específicamente quiere hacer que la gente se vaya volviendo más familiar, se vaya volviendo más laxa, los católicos, ¿no?, se vayan volviendo más laxos con el tema de la homosexualidad. Y que ese es un primer paso, digamos, de promover las uniones civiles para personas del mismo sexo, hacia la normalización de la homosexualidad dentro de la Iglesia. Miren, hermanos, hay una teoría que se llama la navaja de Occam, ¿no? Occam fue un importante filósofo inglés, según la cual la explicación de una situación es usualmente la más simple, ¿no?, y no la más complicada. Y en consecuencia, bajo el principio de la navaja de Occam, la realidad de algo que es producto de simplemente la torpeza humana es una mejor explicación que una teoría de la conspiración completamente enredada, ¿no? Recientemente, un podcaster norteamericano muy conservador, digamos, no llega a ser tradicionalista, pero que es muy, muy conservador, daba una opinión bien interesante sobre por qué tanta gente, ¿no?, cree en las teorías de la conspiración y por qué mucha gente completamente normal. O sea, la idea de que la teoría de la conspiración pegan en personas que están, digamos, en el sótano de su casa, ¿no?, con un sombrerito hecho de aluminio para que los extraterrestres pues no les envíen ondas a su cabeza, ¿no? Bueno, esas no son ya no es el perfil de las personas que creen en teoría de la conspiración. Usted decía, son muchas personas normales, muchas familias católicas, son proclives y tienden a creer teorías de la conspiración, algunas de ellas bastante bizarras en su explicación, y tienden a creer cada vez más en la opción de que estamos muy cerca del fin del mundo, aunque, digamos, no hay ninguna indicación fuera de supuestas revelaciones privadas que, como siempre, quien conoce la historia de la Iglesia sabe que esto siempre ha acontecido, siempre han habido estas supuestas revelaciones privadas que la inmensa mayoría
han quedado descalificadas por la historia de la Iglesia. Solo para ponerles un ejemplo. Cuando la aparición de Lourdes tiene lugar, ¿no?, mucha gente critica el agnosticismo del párroco, ¿no?, después de que la Virgen se ha aparecido y después de que todos sabemos que es un milagro aprobado por el Vaticano, un poco que es una aparición, mejor dicho, aprobada por la Santa Sede, y no solamente aprobada, sino alentada. Y mirando retrospectivamente siempre vemos al párroco de la vidente, ¿no?, de Bernadette Soubirous, como el malo de la película, ¿no?, porque se oponía, porque le pedía una prueba detrás de la prueba. Hermanos, ese párroco es la causa por la cual nosotros hoy en día podemos venerar a la Virgen de Lourdes. Porque en el momento en que se produjo la aparición de Lourdes, habían otros mil supuestos videntes en Francia que decían que habían visto a la Virgen. Entonces, todo esto acontece, ¿no?, en medio de un ambiente donde el católico, que era más sano, era el católico que era escéptico de una posible aparición, porque era la de Lourdes era una de 1000. Y obviamente las apariciones y las revelaciones verdaderas se van confirmando a lo largo de la historia y muchas veces a través de la prueba y no antes, ¿no? Piensen ustedes en Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia, o sea, lo que tomó para que finalmente la Iglesia reconociera estas revelaciones como legítimas, como verdaderas, ¿no? Y terminarán en la gran fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. Pero lo importante es que siguiendo un poco a este podcaster católico conservador, es que él dice, mira, en el fondo no solamente existe una total desconfianza de las explicaciones que dan los medios o las personalidades seculares, porque sabemos que la gran mayoría de ellos o ignoran la religión católica o están en contra de la religión católica. Y en consecuencia dan explicaciones que cada vez son menos creíbles para los católicos. Y en consecuencia hay una desconfianza que antes no existía frente al establishment, ¿no? Las grandes figuras del mundo cultural, del mundo artístico, del mundo político, los grandes medios de comunicación, no le creemos a nadie. Entonces, cuando ya no le creemos a nadie, le podemos creer a cualquiera, ¿no? Esa es la contraparte. Pero esta falta de confianza en el establishment no es la única razón, dice este podcaster. Y digo, replico lo que dice este podcaster católico, porque en inglés, ¿no?, es norteamericano. Lo que dice este podcaster católico lo replico porque coincido con su diagnóstico. Él dice, mira, en el fondo la gente necesita tener una certeza, ¿no? Le molesta la incertidumbre, le angustia la incertidumbre. ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué acontece esto otro? ¿Qué lo ha causado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a impactar sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia? Y usualmente no están dispuestos a vivir la incertidumbre que proviene del pecado, ¿no? De que el pecado y la torpeza, es decir, la incapacidad, no quiero usar una palabra insultante, pero, o sea, las grandes limitaciones humanas que Santo Tomás de Aquino llamaba ignorancia, que decía, la ignorancia no es pecado, ¿no?, pero es un producto del pecado, es una consecuencia del pecado. Entonces, y por eso la famosa oración del estudiante de Santo Tomás de Aquino dice, pues, líbrame, Señor, del pecado y de la ignorancia. Y este estado de ignorancia, de consecuencia del pecado, debería ser un poco más familiar para los católicos, porque los católicos sabemos que el pecado existe y sabemos que la gracia supera al pecado, pero que el pecado produce una ruptura, una hendidura grave en el ser humano y en todo lo que el ser humano hace, en consecuencia en la cultura, en la política, etc., ¿no? Y las teorías de la conspiración
son confortables, o sea, porque por lo menos dan razón de algo que muchas veces es inexplicable. O sea, ¿por qué no puedo explicar una parte importante de las autoridades de la iglesia son o mediocres o débiles o estrictamente malas, ¿no? O sea, corruptas, etcétera? Entonces, eso se explica por el pecado, una vez más, ¿no? La navaja de Occam se explica por el pecado, es la explicación más sencilla para el católico, porque creemos en la fuerza del pecado y creemos mucho más en la fuerza de la gracia, ¿no? Pero que creamos en la fuerza de la gracia no nos debe llevar a disminuir el drama humano que significa el pecado y que ha significado el pecado y que sigue significando el pecado. Entonces, por esta razón es muy importante que los católicos estemos abiertos a la posibilidad de la incertidumbre. Es el misterio del pecado. Una vez cuando comentaba con un arzobispo al que quiero mucho, porque ha sido una guía espiritual para mí muy importante en muchas situaciones, comentaba con un arzobispo lo que estaba pasando con algunos sacerdotes específicos, ¿no? O sea, no estábamos comentando sobre la crisis, digamos, de los abusos sexuales, no, de los sacerdotes con nombre, ¿no? Obviamente en una conversación absolutamente confidencial, ¿no? Y yo le decía, mira, ¿cómo es posible esto, ¿no? Este arzobispo me decía, Alejandro, mira, cuando nosotros hablamos del misterio del pecado, ten en cuenta que es un misterio, es decir, es una realidad que, como San Juan Pablo II decía, va más allá del hombre, ¿no? Su origen está en el demonio, o sea, va más allá del hombre. Y en consecuencia, el pecado siempre va a tener un aspecto misterioso. Siempre va a tener, ¿por qué hizo esto? ¿No? Y la gente quiere explicaciones. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces no hay una explicación razonable. Hay componentes, elementos de explicación, pero siempre va a haber esa parte misteriosa. ¿Por qué esta persona hizo esto? Y este arzobispo me decía, Alejandro, ¿sabes cuál es el riesgo de limitar el misterio del pecado? Es decir, hasta este pecado yo puedo aceptar, hasta este pecado puedo entender. A partir de acá alguien me tiene que dar una explicación y por más loca que sea, la termino aceptando mientras sea una explicación. Esa incapacidad de reconocer la realidad misteriosa del pecado también te incapacita para reconocer la realidad misteriosa de la gracia que triunfa sobre el pecado. Miren qué bonita lección. Entonces, en el fondo, los católicos, mientras no afecte su vida, pueden creer en tal teoría o en tal otra, ¿no? No soy un cruzado ante teorías de la conspiración, pero sí creo que las teorías de la conspiración tienen el potencial de que caigamos en este efecto, ¿no? en este defecto, de no entender que en el fondo de todas estas cosas está el pecado y que este no es un tiempo particularmente malo, como decía San Agustín. No digas los tiempos son malos, tú haces los tiempos, ¿no? Y esto lo decía 1600 años atrás, ¿no? Entonces no caigamos en esto, los tiempos son malos, porque los tiempos van a ser muy parecidos a estos hasta que Cristo regrese victorioso. Que tengas un buen día.